A ver, tenemos Cris Santos. Presente. Listo. Matthew Silva. Presente. Listo. Michelle Solórzano. Presente. Listo. Alison Sánchez. Presente. Listo. Jeremy Tenemasa. Presente. Listo. Ángel Vela. Dayana Vera. Ángel ha faltado, ¿no? Presente. Dayana, listo. Darío Vera. Darío. Presente. Listo. Israel Benítez. Presente. Listo, repito, están con falta Kiara Augusto, Carlos Bonilla, Andrea Chancay, Kenneth Jaime, Roy Jiménez, Ariana Moreira, Ailín Ortiz, Matthew Quijije, Ashley Rodríguez, José Romero. Ángel Vela también ha faltado. Bueno, jóvenes, vamos a comenzar con nuestro tema. El día de hoy estamos en esta línea de que estamos tratando, estamos revisando los acontecimientos más importantes del siglo XX. Comenzamos por el imperialismo europeo, que fue un tiempo donde las principales potencias europeas se lanzaron como una manada de lobos furiosos en contra de continentes como África para repartírselo a pedazos y para robarse las riquezas. Entonces, pues, eso sucedió durante los últimos años del siglo XIX y hasta inicios del siglo XX. Luego estábamos viendo de que esa avaricia, esa codicia que existía entre las potencias europeas, provocó que entre las mismas potencias europeas se tengan avaricia, se tengan envidia unos contra otros y entren en una competencia terrible que dio como resultado la Primera Guerra Mundial. Entonces, a continuación vamos a continuar con con estos pasajes de la historia, aprendiendo más de la historia de la humanidad. Miren, ahí tenemos una pequeña línea del tiempo, jóvenes, que sintetiza lo que les estaba indicando. En 1900, como les decía, 1914 concretamente, se estalla la Primera Guerra Mundial. Terrible. En el video que observábamos, veíamos que murieron más de 15 millones de personas. Probablemente fueron más, en realidad. Luego, en 1917, estalló la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique. Eso hizo que Rusia se retirara. Buenos días, profe. ¿Me puede poner asistencia, por favor? Luego de eso, en 1919, se funda el partido nazi y bueno, primero se firmó el Tratado de Versalles para poner fin a la Primera Guerra Mundial. Pero ese mismo año surge el partido. Profe, póngame presente. Alemania. Entonces, fíjense, jóvenes, cómo estos principales acontecimientos hemos estado viendo hasta ahora. Ahora, vamos a ver qué es lo que sucedió entre 1918 y 1938. Es un periodo de 20 años que se lo conoce en la historia como el periodo entre guerras. Sí, entonces van a poner mucha atención. A ver, voy a registrar a los atrasados. A ver, los atrasados. Profe, yo tuve complicación con el internet. Yo también, pero A ver, ¿quién nomás? Profe, el internet está lento. Ay, a ver, ¿quién nomás? Yo ¿Quién? también, profe. profe, me conecté desde la compu. Dígame el apellido, dígame el apellido. Yo, profe, Bonilla, Ay. profe. Yo, profe, cuando yo me conectaba me salía esta reunión no está disponible. A ver, y ya, yo voy a nombrarlos mejor para ir en orden. A ver, Kiara Augusto. Presente. Ya. Alejandro Bonilla. Presente. Ya. Andrea Chancay. Presente. Listo. Kenneth Jaime. Él no está. Roy Jiménez. Presente. Ya. Seguimos con Ariana Moreira. Presente, profe. Ailín Ortiz.
Ella se ha faltado, ¿no? Matthew Quijeje. Presente, profe. Listo, Matthew. Ashley Rodríguez. Ella se ha faltado. José Romero. Ha faltado. Y Ángel Vela sí está presente, ¿no? Profe, Eileen Ortiz tiene problemas con la laptop. Ya se va a conectar. Ya, listo. En cuanto se conecte, ahí le registro acá en la lista. A ver, ahí me está escribiendo Romero. ¿Qué pasó con su micrófono, Romero? Ya, bueno, vamos a continuar, jóvenes, vamos a continuar. Les decía lo siguiente, hoy van a ser aquí dentro de la hora clase, no mañana ni pasado, sino ahora. Y de hecho, mientras yo voy dando la clase, ustedes ya pueden ir haciendo esta actividad que les voy a asignar en este momento. Se trata de ir sintetizando los acontecimientos más importantes del periodo entre guerras. Recuerde, el primer tema que vimos nosotros se llamó el imperialismo europeo. El segundo tema fue la Primera Guerra Mundial. Y el tercer tema de hoy es el periodo entre guerras. El periodo entre guerras es justamente ese espacio de tiempo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya sobre eso van a hacer una actividad que les voy a indicar. Les voy a indicar a continuación. Y ahorita está ingresando Aileen Ortiz, listo. Profe, cuando vaya no se me va a apagar la cámara. Ya, no necesita ir ahorita al modo todavía. De hecho, yo les voy a dar unos minutos al final, ¿ya? Entonces ahorita todavía no es necesario que vaya al modo. Pero saben que nos ayudaría mucho que usted vaya tomando nota. Usted vaya tomando nota de los eventos más importantes del periodo entre guerras. Eso sí, en una libretita, en una hojita, aunque sea ahí, usted va anotando cuáles fueron esos eventos más importantes durante el periodo entre guerras. Y al final yo les voy a dar tiempo para hacer la actividad en el modo. ¿Listo? Pero lo vamos a hacer dentro de la clase para que no se acumulen de tareas en la casa, ¿ok? Bueno, jóvenes, ahora sí empezamos. Vámonos. ¿Listo? Ya estamos aquí. Entonces les decía, jóvenes, estos son los principales acontecimientos que se dieron durante el siglo XX. Nosotros hoy vamos a llegar hasta el periodo entre guerras. Vamos a ver lo que sucedió después de la Primera Guerra Mundial, que finalizó con el Tratado de Versalles, hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasaría en esos 20 años? Entonces de eso trata el tema de hoy. Muy bien, reflexión. ¿Cómo quedaron los países europeos después de la Primera Guerra Mundial? Miren estas dos fotos, jóvenes. La foto de arriba representa cómo estaba Estados Unidos, cómo quedó Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial. Y la No respuesta pasó es... nada en Estados Unidos, profe. Exacto, Matthew. La respuesta es que en Estados Unidos no pasó nada. ¿Por qué? Porque la Primera Guerra Mundial no se peleó en el territorio de Estados Unidos, bien, Matthew, sino en Europa. Pero en cambio, miren cómo quedó Europa. Europa quedó completamente devastada, llena de pobreza, llena de miseria y también llena de ira de la gente después de la guerra. ¿Y saben qué otra cosa, jóvenes? Después de la Primera Guerra Mundial surge la última pandemia que tuvo la humanidad. Antes del coronavirus, hubo otra pandemia. ¿Alguien sabe cómo se llamaba esa pandemia? La peste negra. No, eso fue mucho antes. Eso fue... Fiebre amarilla. No. Otra. Les voy a decir. bubónica, ¿no? No, esa fue mucho antes. La peste bubónica fue mucho antes.
La última pandemia que vivió la humanidad hace 100 años se llamó la famosa gripe española. Que bueno, está mal dicho española, porque en realidad se desarrolló y se propagó en Estados Unidos. En Estados Unidos se desarrolló esa enfermedad. Pero ¿saben por qué? Porque los soldados de Estados Unidos que regresaban de Europa en medio de esa catástrofe de la Guerra Mundial, ¿se acuerdan que la semana pasada estudiábamos cómo los soldados en la Primera Guerra Mundial cavaban trincheras en la tierra y ahí vivían años en medio de lodo, en medio de ratas? Venían los enemigos, mataban a los soldados, los cadáveres quedaban ahí en las zanjas, se podrían ahí los cadáveres, llegaban las ratas y se comían esos cadáveres, apestaba terrible, y los soldados ahí tenían que seguir metidos en las trincheras, los que quedaban vivos seguían metidos ahí al lado de los cadáveres, defendiendo el territorio. Entonces era una cosa espantosa, jóvenes, era el mismo infierno en la tierra. Entonces, en medio de tanta basura, de tantos cadáveres, de tantas ratas, de tanta enfermedad, gases venenosos, ¿sí? Ahí surge la pandemia de la gripe española. Y surge cuando regresan los soldados de Estados Unidos, regresan a su país. ¿Cómo se llama la gripe española, profe? La gripe española, así se la llama, así se llama. Pero les Así decía, se llama. pero les decía que el nombre está mal dado porque no necesariamente surgió en España, sino en Estados Unidos. Pero se la conoce como la gripe española, miren. Entonces, jóvenes, eso sucedió después de la Primera Guerra Mundial. A nivel económico, Estados Unidos estaba en su gloria, porque acuérdense que Estados Unidos hizo un gran negocio de la guerra. ¿Por qué? Porque Estados Unidos les vendía comida a los soldados que eran amigos de Estados Unidos, que son los soldados de Inglaterra y de Francia, y aparte les vendía armas para que se sigan matando. Entonces Estados Unidos se hizo millonario vendiéndoles armas para que entre ellos se maten. Y el país estadounidense fue haciéndose cada vez más y más poderoso. Por eso ahí tienen una foto. Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial vivía pero el éxito, la riqueza, a pesar de la gripe española. Pero la gripe española no duró mucho tiempo, jóvenes. Busquen, a ver, vayan a googlear cuántos años duró la pandemia de la gripe española. A ver, el que tenga el dato me avisa, ¿ya? ¿Cuántos años? Pero no fue mucho, no fue mucho tiempo. Entonces, mientras Estados Unidos creció económicamente, Europa, en cambio, vivía en una pobreza fatal. Entonces, Estados Unidos aprovechó esa pobreza, esa destrucción que había en Europa para seguirles vendiendo, dijo Estados Unidos. 2 años, profesor. 2 De años. 1918 a 1920. Miren, Sí, 2 años, profesor. ya, correcto. Miren, 2 años. no duró mucho, en 2 años se terminó esta pandemia de la gripe española. Y por eso, a partir de la finalización de la pandemia, comienzan lo que se llaman los locos años 20. Ustedes van a decir, profe, ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Que había muchos locos en el planeta? No, los locos años 20 se llaman así porque en Estados Unidos se vivió una época de riqueza, pero que era una locura. Era una época donde todo el mundo en Estados Unidos disfrutaba de la música, del baile, de la comida, el automóvil, el que menos se compraba cosas, se compraba carros, se compraba electrodomésticos, todo el mundo tenía plata, los bancos le daban dinero, le prestaban plata a la gente, que la gente se endeude, que compre su casa, que compre su carro, que compre el último electrodoméstico, cosa que Estados Unidos vivió los famosos años 20 como una época de derroche. Había tanta plata, la gente le daban préstamos en los bancos y la gente ganaba tan bien y tenía tanto dinero que en Estados Unidos vivieron una locura. Por eso se llaman los locos años 20. Pero ese despilfarro terminó con el crack del 29. Es decir, con la quiebra de la bolsa de valores de Wall Street en Nueva York. Es decir, esa crisis, esa bonanza económica, esa abundancia económica no les iba a durar para siempre a los estadounidenses y por eso terminaron con una gran crisis económica por haber derrochado y sobre todo porque la bolsa de valores comenzó a crear toda una burbuja frágil y delicada de la economía estadounidense que el rato menos pensado estalló y se quebró la economía de Estados Unidos. Así es, jóvenes, la riqueza no es infinita. Recuerden eso, jóvenes, la riqueza no es infinita, se acaba. Muy bien, entonces aquí vamos a observar un pequeño video sobre los locos años 20 para que ustedes hagan una idea de cómo vivía
vivían los estadounidenses en ese tiempo después de la gripe española? Estaban felices porque ellos habían ganado la guerra. Si alguien salió ganando de la Primera Guerra Mundial, ese se llama Estados Unidos. Se hizo la plata. Fue el negocio para Estados Unidos la Primera Guerra Mundial. Entonces, después de la pandemia de la gripe española, pues Estados Unidos vivió una locura. Había dinero en abundancia. Miren cómo lo vivían los norteamericanos esa época de los felices o de los locos años 20. En esta época se inventó esa música, jóvenes. En 1919, Estados Unidos salía victorioso de la Primera Guerra Mundial. El optimismo se respiraba en el aire. Gran Bretaña y sus aliados europeos estaban agotados a causa de la guerra, pero la economía de Estados Unidos prosperaba y el mundo bailaba al son de la melodía americana en los años 20. La vida cotidiana estaba cambiando. La electrificación transformó a Estados Unidos, las ciudades se conectaron a la red. Aparecían nuevas tecnologías, aviones, radio, los artículos para el hogar que habían nacido como objeto Ojo, ahí nace el consumismo. de necesidad. La industria del automóvil también prosperaba impulsada por los compradores que acudieron en tropel a comprar los últimos modelos de Ford Chrysler. Una era de prosperidad ilimitada parecía haber comenzado. El desarrollo de la industria se debió a los nuevos sistemas de producción en cadena. Gracias a ellos, la industria fabricó en masa artículos como automóviles, electrodomésticos y otros bienes. El incremento del consumo fue posible gracias a la publicidad y a las facilidades de compra proporcionadas por la venta a plazos y los créditos bancarios. Este consumo incluyó también espectáculos de masa, como el cine, los cabarets y los teatros, la música jazz y el baile charleston, la prensa, las revistas y la moda. Ahí surgen los casinos también. Las inversiones en bolsa se convirtieron en una forma rápida de conseguir dinero. Así, se invirtieron en ella los beneficios de las empresas, los depósitos de los bancos y el dinero de los particulares. La elevada demanda de acciones hacía subir su cotización y animaba a seguir comprando. El crash del 29 fue una de las mayores crisis jamás conocidas. Estalló Hasta ahí les llegó la alegría, hasta el 1929. en esta fecha, la bolsa de valores de Wall Street sufrió una caída de precio. Esto provocó la ruina de muchos inversores, tanto grandes hombres de negocio como pequeños accionistas, el cierre de empresas y bancos. Cuando cierran las empresas, millones de personas sin trabajo, por tanto la gente queda en la pobreza, pero quedaban con una enorme deuda con el banco. Mucha gente se suicidaba, un No caos. solo quedó en Nueva York. Esto se trasladó a casi todos los países del mundo como un efecto dominó. Afectó tanto a países desarrollados como a los que estaban en vías de desarrollo. Europa se estaba recuperando de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Entonces su situación empeoró. Lo que comenzó con un simple descenso de las cotizaciones en la bolsa de Nueva York en el otoño de 1929 se convirtió en poco tiempo en la mayor crisis de la historia del capitalismo. Hasta la crisis del coronavirus, que se dice que hoy en día la crisis de la pandemia que estamos sufriendo es mayor y será mayor que la que vivió en la humanidad hace 100 años, en los años 29. Economista Keynes. Bueno, hasta ahí creo que es suficiente para hacernos una idea. Entonces, ¿se dan cuenta por qué se llamaban los locos años 20? Era una locura la plata que había en Estados Unidos y se gastaban la plata como más podían. Y los bancos le daban préstamos y los bancos les decían, vengan, endeúdense nomás, tira a la basura ese carro que tienes, cómprate uno nuevo, más caro, yo te presto la plata, no te preocupes, endeuda, como dicen por acá la canción, chúpate la plata.
Entonces, así vivían jóvenes los gringos en los años 20, después de la Primera Guerra Mundial. Pero la riqueza no es infinita. La riqueza tiene su límite. Así que por eso es que se dio la gran crisis de 1929, un quiebre de la bolsa de valores de Nueva York. Hizo que muchas empresas se vayan a la quiebra. Cuando cierran las empresas, millones de personas quedaron sin trabajo, por tanto, familias en la pobreza con grandes deudas. La gente se suicidaba, la gente salió a las calles a protestar y se vivió todo un caos. Entonces, mientras eso pasaba en Estados Unidos, en Europa la historia era diferente. ¿Por qué me van a decir? Porque acuérdense que Europa no quedó bien parada después de la Primera Guerra Mundial. Europa, después de la Primera Guerra Mundial, estaba devastada. Ay, a ver, aquí nos dice, bueno, no alcanzo a leer el nombre, me disculpan, pero un compañero o compañera dice, eso me recordó una supuesta leyenda de que cada que surgen los años 20, 1920, 2020, habrá una pandemia, había una pandemia. Bueno, es como que una coincidencia, pero como que va por ahí, ¿no? Porque es como que cada 100 años hubiera una pandemia. Antes de la pandemia de coronavirus, hace 100 años, hubo la pandemia de la gripe española. Antes de la gripe española hubieron otras pandemias. Hubo una pandemia de cólera. Antes de eso, hubo una pandemia de la peste bubónica, la peste negra. Entonces, es como que cada 100 años, efectivamente, en el planeta surgiera una pandemia. Los científicos dicen que ahora en este nuevo siglo las pandemias van a ser más seguidas, más frecuentes. Ojalá que no. Vamos a ver. Bueno, ya hemos visto lo que pasaba en Estados Unidos. Ahora, síganme el viaje. Vámonos de viaje a Europa hace 100 años. ¿Qué pasaba en Europa en los años 20, 1920? Bueno, pues en Europa surgió el fascismo. Ustedes me van a decir, profe, ¿y qué es el fascismo? ¿Qué es Facebook? ¿Inventaron Facebook en ese tiempo? No, el fascismo es otra cosa. El fascismo surgió en Italia con un militar, un dictador que se llamó Benito Mussolini. Mussolini formó un grupo armado que se llamaba los Camisas Negras y esos mataban al que se le atravesaba. El que estaba en contra del fascismo, en contra de Mussolini, enseguida lo mataban. El fascismo, jóvenes, es un movimiento totalitario, es un movimiento de dictadores, es un movimiento donde un solo líder se hace con el control de todo un país y todo lo que hace ese líder todo lo que dice ese líder se hace, y si alguien no le hace caso lo matan, lo desaparecen, lo meten a la cárcel. Con los fascistas no hay libertad de prensa. Los periódicos, los radios y televisiones no pueden publicar lo que realmente surge en ese país, sino que solo pueden hablar y decir lo que el gobierno les autoriza. Por tanto, no hay libertad de prensa, se desaparece a la gente, no hay libertad en ese sentido y no hay libertad de culto. El fascismo se caracteriza también por eso. Entonces, pues hay una situación muy, muy complicada. En ese tiempo, en 1925, se suprimieron todos los partidos políticos. ¿Sí? No había más partidos políticos, sino el único partido político era el del dictador fascista. En 1926, Mussolini se proclamó dictador y eliminó el parlamento. En lo económico se propuso que las clases burguesas colaboraran con el beneficio nacional. Miren, en Italia fue Benito Mussolini, pero en Alemania surgió un fascista mucho más terrible, que se llamó Adolf Hitler. Y ese fascista después llevó a la Segunda Guerra Mundial. Claro que después cambió el nombre de fascismo por el nazismo, el Partido Nacional Socialista Alemán. Por eso le cambió de nombre, pero Hitler era fascista. El fascista pregona que hay que defender exclusivamente los derechos del Estado y por tanto el Estado tiene que controlarlo todo y por tanto el Estado es el que regula absolutamente todo en la vida de las personas y de la sociedad. Sí, es un Estado muy proteccionista y bueno, eso sucedió. Miren, mientras en Italia pasaba eso, en Alemania, ¿qué pasaba?
Pues resulta que en 1920 Hitler creó el Partido Nacional Socialista. Por eso el partido de Hitler después se llamaba el Partido Nazi. Pero en realidad Hitler era fascista. Jóvenes, hasta lo que les voy narrando del fascismo, le pregunto, ¿es bueno o malo el fascismo? ¿Usted quisiera que venga el fascismo al Ecuador, sí o no? No, profe. Ni loco, profe. Pero Dios quiera. ya. Pero les cuento algo, jóvenes. Les cuento algo. Hello, profe. La semana pasada, prácticamente, vino un miembro del partido fascista de España. El partido fascista en España se llama Vox. Vamos a pegarle, vamos a pegarle. Y aquí en el Ecuador firmaron lo que se conoce como la Carta de Madrid a algunos políticos ecuatorianos. Vamos a ver quiénes son esos políticos ecuatorianos que firmaron una carta que es del fascismo. No sé si alguien escuchó esa noticia. ¿Alguien escuchó? ¿Y de qué se trata esa firma, profe? Ya, esa carta es un tratado, es un acuerdo dirigido por España, donde este partido que se llama Vox, que es fascista, este partido busca apoyo de líderes políticos de todos los países donde se habla español. Y pues obviamente el Ecuador es uno de ellos. Y aquí vinieron al Ecuador para que firmaran esa Carta de Madrid. Con esa Carta de Madrid ellos quieren formar un frente supuestamente para combatir a los líderes que son de izquierda. Es decir, así como hay líderes de izquierda que son también, todo extremo es malo, jóvenes. Los líderes de extrema izquierda, ellos quieren formar un partido, una asociación internacional de líderes de extrema derecha para hacer oposición a los líderes de extrema izquierda. Entre ellos, los que firmaron, está el famoso Otto Sonnenhösner, que fue vicepresidente en el tiempo de Lenín Moreno, y muchos otros políticos más. Aquí está, miren, del partido español Vox vino la semana pasada. Aquí está, 30 de mayo del 2021. Esto fue la semana pasada, nomás, jóvenes. Y varios políticos del Ecuador firmaron la Carta de Madrid, que se sostiene en la iberósfera. ¿Qué significa iberósfera? Significa todos los países donde España hasta el día de hoy sigue teniendo influencia. ¿Por qué? Porque son países de habla hispana y fueron países colonias de España en la época de la conquista de los europeos. Entonces, este grupo de líderes son afines a esos españoles que buscan conformar ese grupo. Y no sorprendería que este mismo grupo de políticos sean partícipes de que el Ecuador pues siga siendo, aunque disfrazado de otra manera, pues siga siendo una colonia más de España, una colonia más de las grandes potencias europeas. Porque este tipo de líderes jóvenes lo que hacen es debilitar a una nación para que se vuelva dependiente de otra nación más desarrollada, en este caso España. Entonces, bueno, jóvenes, fíjense, el fascismo no está muerto. El fascismo nació con Mussolini en Italia y con Adolf Hitler en Italia, pero hasta el día de hoy hay muchísima gente que es fascista. Los fascistas son racistas en sí mismos, persiguen a los judíos, persiguen a las personas LGBTI, homosexuales, etcétera. Bueno, son un grupo de personas incluso homófobos, etcétera. Es complicado eso del fascismo, es bien complicado. Entonces, vamos a ver, ojalá que eso solo quede por ahí en papeles nomás y no vaya a haber situaciones más graves, porque cuando el fascismo se crece, ya sabemos en la historia en lo que eso puede terminar. Eso puede terminar en verdaderas guerras. Así es. Y ustedes dicen, profe, pero ¿por qué aquí en el Ecuador, cuando vienen de Europa, cuando vienen de Estados Unidos, gente de esos países, acá se los recibe con las puertas abiertas? No le piden ni visa, ¿sí o no? Ni pasaporte, ni visa, ni nada.
Pero si usted quisiera ir a Estados Unidos o a España, ¿qué lo reciben así nomás con las puertas abiertas? No, profe, piden No, pasaporte y profe, visa. tiene Ah, un proceso para entrar. le piden todo un proceso, le piden pasaporte, le piden visa, y si usted quiere tomar la nacionalidad, y es muy difícil que le den la nacionalidad en esos países. Ahora fíjense nomás, por ejemplo, jóvenes, de parte de Marruecos, una república que está en el norte de África, han llegado miles y miles de migrantes a España. Desesperados por el hambre, la guerra, la pobreza, la corrupción, la violencia que sufre ese país, van a España desesperados a buscar un trabajo para ayudar a su familia. ¿Saben cómo lo recibe España? España lo recibe poquito más y a balazos, porque los militares lo reciben en las costas y por las mismas los regresan a su país, que se vayan, que ahí no los quieren. Y se dio, jóvenes, hace un par de semanas, un video que se hizo viral donde una voluntaria de la Cruz Roja Española, una mujer de piel blanca, al ver que un hombre de piel negra, un africano, se desmoronó en la orilla y comenzó a llorar porque pensaba que su hermano se había ahogado y comenzó a llorar sin consuelo al ver la desesperación, esta señorita voluntaria de la Cruz Roja lo abrazó a aquel africano y lo consolaba. Los fascistas españoles le cayeron encima con todo el odio del mundo a la chica. ¿Y todo por qué? Porque la chica le dio un abrazo al africano que estaba llorando porque pensó que su hermano había muerto ahogado ahí mientras llegaban a España por el mar Mediterráneo. Así son los fascistas. Aquí me dice Andrea, o sea, no aceptan a nadie, solo aceptan a los que son de su propia piel blanca y a los que son de sus propias ideas. A ellos sí los aceptan, pero a los que piensan diferente, a nadie lo acepta. Esos son los fascistas. ¿Cómo? Qué crueldad. Pues sí, Andrea, es muy cruel, es muy triste que hoy en día, después de que se han hablado tanto de los derechos humanos, de que todos somos hermanos, de que no tiene que haber racismo, etcétera, es triste que a pesar de eso, hasta el día de hoy, siga habiendo estos grupos fascistas. Y lo peor es que algunos de los políticos ecuatorianos se unen a esos grupos fascistas. ¿Qué quiere decir? Que ellos en el fondo tienen un complejo de superioridad y ellos en el fondo se sienten que son superiores al resto de ecuatorianos. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen un apellido extranjero, porque a lo mejor tienen la piel un poquito más clara, un poquito más blanca. Por eso se sienten superiores y grábense, jóvenes, que esa clase de políticos cuando llega al poder, lo único que hacen es trabajar para sus beneficios y en contra del pueblo ecuatoriano. Lamentable, pero esa es la realidad y hasta ahora suceden esas cosas, estimados jóvenes. En 1923 Hitler intentó dar un golpe de estado, pero fracasó Hitler en Alemania. En el 29 Alemania sufrió también por el crack de Wall Street, la caída de la bolsa de valores de Estados Unidos. En el 32 Hitler es nombrado canciller de Alemania y ahí es donde comienza a aplicar el fascismo Hitler. Cuando lo nombran canciller, le dan en Alemania, le dan a Hitler un poder tremendo al nombrarlo canciller. Y lo primero que hace Hitler, eliminar todos los partidos políticos. Con eso, Hitler era el único que iba a tener el poder y el control de Alemania. Por eso en 1933 Hitler se convierte en presidente de Alemania y lo primero que hace es comenzar a fortalecer el ejército y la industria alemana para fabricar armas, tanques, aviones, fusiles, ametralladoras, etcétera, etcétera, todas las armas que podían imaginarse. Hitler comenzó a desarrollar la industria de las armas y el ejército alemán. ¿Para qué? Para vengarse de sus enemigos que lo derrotaron en la Primera Guerra Mundial. A eso llegaron los fascistas alemanes, jóvenes. Y ya sabemos, el resto es historia, jóvenes. Nos volvemos a conectar, jóvenes, enseguida, ¿sí? Aquí quiero comentarles un dato interesante. Hitler combatió en la Primera Guerra Mundial. Ya les voy a explicar esa parte. Volvemos a conectarnos. ¿Listo? Vámonos.